En el espacio, las superficies serían cilindros circulares, que no serían coaxiales. Bien, esa es la solución de un problema de carácter electrostático. ¿Y eso qué tiene que ver con el método en el que veníamos de simulación? Pues tiene que ver porque ese par de hilos van a ser el problema ficticio que simula situaciones reales, en donde el problema real esté formado por dos cilindros, por ejemplo, dos cilindros conductores paralelos del mismo o diferente tamaño, o los que voy a mostrarles. Dos cilindros paralelos del mismo tamaño. Una situación que corresponde a una línea de transmisión. Dos cilindros paralelos, pero podrían tener diámetros diferentes. Esa pareja de cilindros, como les voy a mostrar enseguida, se pueden hacer coincidir con dos de las tantas equipotenciales del par de hilos. Podrían ser dos cilindros paralelos, pero uno dentro del otro, sin ser coaxiales. Podrían ser un plano y un cilindro frente a ese plano. Podría ser un cilindro y un hilo al frente, etc. Lo que hay de común ahí es que son siempre dos superficies cilíndricas. Puedo averiguar, por ejemplo, capacitancias o fuerzas, etc. ¿Cómo lo hago? Tengo todas las superficies equipotenciales que el par de hilos produce. Para cada M tengo su centro y su radio. Voy a poner a la vista algunas de esas superficies para que las tengamos presentes cuando se vaya a resolver un problema de estos. El hilo menos y el hilo más lambda. M varía de 0 a infinito. Por ejemplo, el primer valor para M es 0. Cuando M valga 0, aquí falta el igual. Cuando M valga 0, el radio tiene magnitud 0 y la distancia al centro también. M igual a 0 es el cilindro que coincide con el hilo más lambda. El hilo más lambda de los infinitos cilindros que hay ahí es el que tiene M igual a 0. Para otros valores de M, a medida que M va creciendo desde 0, a medida que la M crece desde 0, este denominador se hace cada vez más pequeño. Por lo tanto, la fracción va creciendo. Quiere decir que cada cilindro tiene su centro más a la derecha del origen, que el origen está en el hilo más lambda. El último valor que creciendo M desde 0 puede tomar el de 1. Cuando valga 1, el radio del cilindro cuya M es 1, dividido por 0, infinito. Tiende pues a infinito. Y su centro también está en el infinito. El cilindro cuyo radio es infinito es un plano. Es el plano que aquí llamé ahora plano mediatriz. Plano donde dije que el potencial era 0 y en donde ahora M vale 1. Plano mediatriz equidista del par de hilos. Como equidista, R1 igual a R2, esa fracción da 1. M igual a 0, primer valor, es el hilo más lambda. M igual a 1 es el plano mediatriz.
pero m puede valer más que 1, puede crecer hasta infinito. Al hacerlo, tengo que tomar aquí el radio al contrario, el par de términos al revés, porque el radio no puede ser negativo. Y esta, que es la coordenada de su centro, se vuelve negativa, si m vale más que 1. Coordenada negativa, posición con respecto al eje X, que es el eje X. Negativa, quiere decir que el origen está a la izquierda. Perdón, corrijo, el centro del cilindro está a la izquierda. Entonces empiezo a obtener cilindros por este lado de la izquierda, cuyo radio, a medida que m crece, cada vez es más pequeño. Si m crece, creciendo hacia infinito, cada vez es más grande este denominador, más pequeño el radio y más pequeña también la distancia al origen. El último valor que puedo tomar es infinito. En ese extremo, cuando m tiende a infinito, este radio tiende a 0. M infinito arriba, m cuadrado infinito abajo, el límite, 0. Y la distancia a su centro, m tiende a infinito arriba y abajo, el límite, menos 2d. Conclusión, el cilindro cuya m es infinito es el hilo menos lambda. Para retener a memoria tengo 3 puntos muy significativos. M igual a 0, cilindro más lambda. M igual a 1, cilindro plano mediatriz. M igual a infinito, cilindro menos lambda. Observen también los siguientes detalles que son relevantes al hacer problemas que tengan que ver con cilindros. Todo el lado de la derecha, todos los cilindros de la derecha, región donde el potencial es mayor que 0, tienen m menor que 1, todos, con m igual a 1 el plano mediatriz. Todos los de la izquierda tienen m mayor que 1 y su potencial de cualquiera es negativo. El plano mediatriz dividió el espacio pues de esa forma. Otros detalles para no olvidar. Todos los cilindros cuya m es menor que 1, todos rodean al hilo más lambda. Todos los que tienen m mayor que 1, todos, sin olvidar alguno, rodean al hilo menos lambda. Todo cilindro rodea uno de los hilos, no los dos. Es decir, no hay ningún cilindro que rodee a ambos hilos. Y no hay cilindro que en su interior no tenga un hilo. Entonces, frente a este tipo de superficies que generan el par de hilos, observen que es posible que dos de ellas coincidan con estas de estos cilindros. Es posible. De esa manera, el problema real formado por cilindros podría ser resuelto por el problema de los dos hilos. Para ilustrar esta teoría voy a hacer un problema concreto. Se trata del siguiente problema. Vamos a suponer que tengo dos cilindros. Cuando digo cilindro estoy hablando de un objeto que es infinito. Dos cilindros paralelos. Digamos que uno tiene radio B, el otro tiene radio A, que la distancia entre los centros es C. Tengo dos cilindros conductores paralelos de radios A y B. Voy a llamar a este de la derecha el cilindro 1, a este el cilindro 2. Esos cilindros están inmersos en un dieléctrico, lo que hay por fuera de ellos, de permitida épsilon, y sometidos a un voltaje V sub 0. Se pide averiguar la capacitancia y la fuerza
por unidad de longitud de ese problema. Eso es lo que hay que hacer, ese es el problema que hay que resolver. Vimos ya en clases pasadas que para calcular capacitancias es necesario averiguar cargas. Para averiguar fuerza hay que averiguar E's. Y eso se logra resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Pues vamos a ver este problema. ¿Qué ecuaciones de Maxwell genera? Pues, ¿o qué ecuaciones de Maxwell lo controlan? ¿Y cómo las resolvemos? ¿Entienden el enunciado? Cilindros conductores de radios A y B, separados a una cierta distancia conocida. Un voltaje entre ellos, averigua la capacitancia y la fuerza. Para resolver las ecuaciones de Maxwell, tengo 3 pasos que voy a recorrer. En el primer paso, empiezo por definir coordenadas. Sistema de coordenadas para hacer el problema. Como me voy a basar, el problema ficticio serán los hilos, voy a usar un sistema de coordenadas que sea el mismo. Entonces, el eje X lo hago pasar por los hilos. El eje Z es saliendo del tablero. El origen de coordenadas lo ubico en un punto desconocido, por ahora. Porque ahí voy a poner el hilo más lambda. Ahí está el eje Y. Esta distancia es desconocida, por ahora. Sé que el origen de coordenadas, este es un cilindro de la derecha. Sé que el origen de coordenadas está a la izquierda de los centros de todos estos cilindros. Pero todavía no sé a qué distancia. No conozco esta distancia. Sistema de coordenadas. Región. En los puntos del espacio en donde voy a resolver las ecuaciones de Maxwell. Puntos en los cuales las formas puntuales se tienen que cumplir. Interior de los cilindros. Ahí E vale 0. Son cada cilindro un objeto conductor electrostático. En su interior E vale 0. De modo que región es lo de afuera. Todo lo de afuera está al infinito. Ahí es donde voy a encontrar potencial y E. Por fuera pues de los cilindros. En esa región, por ser infinitos, en el eje Z no depende de Z. El problema electrostático, no hay dependencia del tiempo, no hay corrientes, no hay campo magnético, no hay cargas. En el problema hay cargas en los cilindros, están fuera de la región. Región que es dieléctrica, lineal, homogénea, isotrópica. Conclusión, de la primera ecuación de Maxwell obtengo que divergencia de E es 0 y de la segunda rotacional de E es 0. Al ser E irrotacional, existe una función escalar cuyo potencial, que es el potencial de E, cuyo gradiente da E. Y por la divergencia, es laplaciano de ese potencial de cero. Hay que resolver entonces la ecuación de Laplace. Por separación de variables, voy a verificar las condiciones de suficiencia. La primera, hay discontinuidades, singularidades, falta de diferenciabilidad en la región de interés. No. En todos los puntos de la región por fuera de los cilindros, las formas puntuales se aplican. Segundo requisito, superficies del sistema de coordenadas cartesiano, superficies son planos, que coincidan con la superficie del problema. Ahí no hay coincidencia. No se cumplen condiciones de suficiencia. No puedo decir que el problema no se puede resolver en separado de variables.
Sí se puede, usando un sistema de coordenadas llamado coordenadas cilíndricas bipolares. En ese sistema se resuelve integrando 2 veces directamente, pero hay que manejar el sistema, que no hemos estudiado. Voy a utilizar la simulación, como la usé en interfaces esféricas o planas. Este problema lo voy a simular con el problema de 2 hilos, tratando de acomodar los hilos del problema ficticio de tal manera que satisfagan las condiciones del problema real. El par de hilos, problema ficticio sería este estilo. Para calcular el potencial en cualquier punto aquí del espacio, un punto de coordenadas X y Y, voy a ubicar un par de hilos, un hilo más lambda de coordenadas 0, 0. Un hilo menos lambda de coordenadas menos 2D, 0. Separado la distancia entre ellos 2D. Con ese par de hilos cuya función respuesta del par de hilos en un punto como ese es, la calculé hace un momento, quiero que la función respuesta de este problema inferior en un punto cualquiera, el potencial en cualquier punto, sea el mismo del problema de arriba. Para que eso sea posible, necesito que esta función respuesta del de abajo cumpla la ecuación de Laplace del de arriba y cumpla las condiciones de borde del de arriba. Tiene que ser armónica la función y tiene que cumplir las condiciones de borde del problema de arriba. Satisfechos esos 2 requisitos, como la solución es única, esa es la respuesta. Vamos a tener en este punto 2 problemas distintos que tienen la misma solución. Varios problemas pueden tener la misma solución. Lo que no es verdad es que un mismo problema tiene más de una. Que cumple la ecuación de Laplace no es problema. Eso es automático. Entonces la función respuesta. Vamos a los armónicos triviales en coordenadas cilíndricas circulares y encontramos uno de ellos, logaritmo natural de R. Tengo la resta de 2 logaritmos. Es armónica la combinación de armónicos. Eso está garantizado. Esta función es armónica. Cumplirá las condiciones de borde del problema original. Entonces veamos cuáles son ellas. Primera condición. Cuando este punto toque esta superficie, en cualquier punto de ella el potencial es constante. Superficie de un conductor electrostático, potencial no cambia. Voy a llamar a ese potencial phi sub 1. Le puse nombre. Todavía no sé cuánto vale phi sub 1. Y en el otro, en el de la izquierda, phi sub 2. Cantidades desconocidas. Lo que estoy diciendo como condición de frontera es que cada cilindro, el 1 y el 2, es equipotencial. Y la resta, ese dato sí se conoce. La fuente de energía, el voltaje, es igual a la diferencia potencial phi 1 menos phi 2. Estamos en una situación electrostática. Si el problema inferior cumple con estas condiciones, es la solución del problema de arriba. Estoy simulando un problema con otro, siendo este último más sencillo. Ya tengo la respuesta. Quiero que esta respuesta sirva para el de arriba.
para lograr acomodar el uno al otro, voy a poner de presente las incógnitas que tengo pendientes. ¿Hay alguna pregunta? Dime. Y uno dice que P igual a P sub 1, P igual a P sub 2. En los dos cilindros. Entonces el potencial allá sería 0. No, porque es entre los dos cilindros. Estoy diciendo que la diferencia de potencial entre este y este es V sub 0. Cada uno tiene un potencial diferente al del otro, porque entre ellos hay una diferencia de potencial que es V sub 0. Esta fuente de energía conectada a los cilindros hace que cada uno tenga una carga diferente y un potencial diferente. La resta es la que da V sub 0. Por separado ignoro Φ1 y Φ2. Lo voy a calcular.